Este mes pues es un mes en el que abordamos mucha temática relacionada con finanzas, mayordomía, administración. Y pues hoy el Señor pues me enseñó primero una palabra hermosa que yo deseo sea para ustedes una herramienta en la administración personal. Hace un tiempo yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? Le decía: Señor, yo quiero ordenarme más, enséñame qué áreas de la vida tenemos nosotros que aprender a administrar. Y luego me fui de espaldas cuando vi yo todas las áreas de la vida que uno tiene que aprender a administrar. Así que hoy vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero quiero hoy pedirle favor que, como decía Pastor Asael, estamos preparándonos para recibir esa porción de la palabra. Tuvimos un tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Estamos aquí congregados para adorar a nuestro Señor, y estamos también aquí para honrar su palabra, aprender de ella, ser edificados. Y el Señor hoy definitivamente quiere hacer una buena siembra en nosotros. Así que quiero pedirle que coloque su manita aquí en su corazón. Usted se va a hablar a sí mismo. Quiero decirle que sus oídos están entrenados para escuchar atentamente lo que dice su boca. Así que hoy vamos a hacer esta buena confesión. Diga conmigo: yo soy una buena tierra donde la buena semilla de la palabra de Dios dará un fruto abundante y permanente en mi vida. Amén. Bueno, si usted está listo, por favor, tome su lugar esta tarde. Prepare esa aplicación donde usted toma apuntes, ¿verdad? No se llama chat, ¿verdad? Saque ese cuaderno, esa agenda para tomar anotaciones, que hoy hay una extraordinaria herramienta y palabra de dirección para nuestra vida. Bien, quiero hoy hablar un tema que he titulado La voz. Y debemos saber una verdad, y es que las respuestas para una vida plena, para una vida con provisión, una vida próspera, más allá de estar escondidas en una estrategia o en un sistema o en un lugar, esas respuestas están escondidas en la palabra hablada, y específicamente en la palabra que ya ha sido hablada por Dios. La provisión en nuestra vida es activada por nuestra voz. Hay muchas cosas que pensamos y las hablamos internamente, pero no cobran vida hasta que nosotros las exponemos, las sacamos, les damos volumen, las plasmamos en palabras habladas, ¿sí? Este es un principio que está evidente en el libro de Génesis. Dios no es que pensara: ay, qué bonitas las plantas, y entonces ¡puf!, salieran las plantas. Dios sí las meditó, pero activó la creación de esas cosas a través de las palabras habladas. Una cosa es pensarlas, otra cosa es hablarlas. Una cosa es esa plática interna que a veces tenemos nosotros con nosotros mismos, o a veces con el Señor, y otra cosa es cuando declaramos, hablamos, exponemos la palabra de Dios. Cuando eso es algo que repetimos, cuando leemos la palabra y repetimos lo que está ahí, eso es otra cosa. Ahí se activa algo más, ¿sí? Ahora, en relación esto puede ser en relación a cualquier área de nuestra vida, pero hoy quiero hablarle específicamente en relación a nuestra vida financiera, a nuestra provisión diaria. ¿Qué tiene que ver la voz aquí? ¿Cómo opera la voz en nuestra vida financiera? ¿Cómo opera en nuestra provisión diaria?
Básicamente quiero hoy hablarle de dos acciones que operan en nuestra vida financiera y provisión a través de nuestra voz. La primera de estas acciones es la declaración. Diga conmigo, declaración. Ahora, quiero explicarle qué significa declarar algo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, mi Dios pues suplirá, o decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, nosotros estamos alineando nuestra boca con el cielo. Nuestra boca está repitiendo algo que ya se dijo en el cielo, ¿sí? Esa alineación no son palabras positivas. Esa alineación no es un eslogan así emocionalmente efectivo, no es tampoco un buen deseo nada más, sino que estas palabras que Dios ya dijo, estas palabras que están en la Biblia y que nosotros hablamos, son declaraciones. Una declaración, en otras palabras, ¿sí?, es cuando nosotros activamos la palabra de Dios en un acuerdo. Mire, cuando usted repite la palabra de Dios, usted está haciendo un acuerdo con el cielo. Usted está diciendo, Señor, esto que estoy repitiendo, yo lo creo. Y yo creo lo que tú ya una vez dijiste. Yo estoy acordando contigo, estoy hablando contigo, estoy siendo un eco para tu voz. Esos acuerdos de cuando tú repites algo que el cielo ya dijo, eso es una declaración, ¿sí? Muy aparte es lo que quizás algunos papás o líderes juveniles han escuchado últimamente, ¿sí? Que de repente tenemos a jóvenes diciendo, uy, yo manifiesto que yo voy a volver a este lugar. Uy, yo manifiesto que voy a hacer esto o aquello. Yo manifiesto. Y uno dice, ¿qué onda? Deja de manifestar los antojos de tu carne. ¿Qué tal si empezás a declarar alineado con la palabra de Dios y con lo que Él ya dijo, para que las cosas ocurran? Las cosas no ocurren por el propio gusto de nuestra carne. Las cosas ocurren cuando nos alineamos con lo que el cielo ya dijo. ¿Está esto claro? ¿Sí? Hagamos que nuestra voz sea efectiva. Aprovechemos ese aliento, aprovechemos esas palabras y confesemos la palabra de Dios. En relación a las declaraciones, hay un par de errores que nosotros debemos obviar. Uno, como ya lo decía, es hablar cosas que solo estamos gastando saliva y aliento. Declaremos palabra que es viva. Pero otro error también que hay es el permanecer en silencio. ¿Sabe que muchos creyentes están orando para que Dios desate sobre ellos bendiciones, pero se mantienen en silencio? A ver, oramos para adentro. No estoy diciendo que orar para adentro esté mal. No estoy diciendo que orar en silencio esté mal. Pero hay cosas que tienen que ser activadas con una palabra hablada. Y si yo estoy repite y repite eso solo para adentro, nadie me está escuchando. Tenemos que aprender a hablar cosas. Tenemos que aprender a hablarle a las cosas, hablarle al ambiente, hablarle a todo lo que nos escucha y nos rodea. Tenemos que aprender a hablar para que el cielo nos escuche. Mire, en nuestro silencio, en esas conversaciones internas, en esas conversaciones o a veces oraciones que hacemos pidiendo cosas, pero las pedimos en silencio o las declaramos en silencio hacia adentro. ¿Sabe que el enemigo encuentra un deleite en ese silencio? El enemigo se deleita cuando dice, uy, lo tengo calladito. Está orando, sí, pero calladito. El diablo no tiembla con nuestro silencio, aunque estemos orando o aunque en nuestra mente estemos declarando la palabra de Dios. El diablo realmente tiembla cuando de tu boca sale una declaración de poder, cuando de tu boca salen palabras que son
eco a las palabras de Dios, ahí sí que se amarre los pantalones, porque viene lo mero bueno para el enemigo. Usted no puede estar solo meditando, ay, ¿verdad? En el nombre de Jesús que se vaya. Dígaselo. Abra su boca. Aprenda a hablar objetivamente. Hay momentos que no podemos quedarnos en silencio. Hay que activar el mundo espiritual. Hay que activar esa palabra. Hay que activar el poder que vive en nosotros. ¿Sabe que incluso Jesús, cuando él fue tentado, mire, Jesús cuando se enfrentó al enemigo ahí, pudo haber hecho lo que muchos de nosotros hacemos. Muchos de nosotros ante circunstancias difíciles respondemos emocionalmente, ¿verdad? El hígado responde a veces, ¿verdad? Las emociones responden y lloramos y de todo. No está mal, pero Jesús no respondió emocionalmente. Jesús tampoco se puso a razonar ni dejó que su mente, ¿verdad?, le dijera, no, mira, diablo, es que si las piedras, ¿verdad? Él no se puso a darle argumentos. Jesús, ante la tentación, cuando el enemigo se plantó ahí frente a Jesús para hacerlo caer, Jesús le dijo, escrito está. Jesús fue un eco para las palabras que ya estaban dichas por Dios. Cuando tú te encuentres en situaciones difíciles, cuando sepas que el mismísimo diablo está ahí tratando de hacerte caer, no respondas con tus emociones, no respondas con tus propios argumentos. Responde, escrito está. Esto dice la palabra, esto dice el Señor. Y acostúmbrate a poner la palabra de Dios en tu léxico diario. La palabra de Dios no es una palabra dominguera. La palabra de Dios no es una palabra exclusiva para cuando estoy en un grupo, ¿verdad? En una célula con un montón de gente cristiana. La palabra de Dios está para que la apliques ahí en tu trabajo, ahí en medio de tu grupo de amigos, ahí en la universidad, ahí con tu familia, ahí en la calle, ahí donde tú vayas, en el restaurante, en el banco, donde quiera que tú estés. La palabra de Dios está como parte y debe estar como parte de tu léxico diario, de tu léxico constante. ¿Por qué? Porque estás activando poder. Nosotros tenemos que aprender a vivir en ese poder, activar ese poder, aprender a vivir en eso sobrenatural. Cuidado con el silencio. Cuidado también con estar hablando cosas que no están respaldadas por el Señor. Otra cosa con respecto a las declaraciones es algo que encuentro en el libro de Salmos. El Salmo 112, si ustedes me acompañan a leer este corto salmo. Este Salmo 112 tiene algo extraordinario. Este se puede decir que es un diseño para que el favor de Dios sea manifiesto en nuestra vida financiera, en nuestras finanzas. Vamos a decir que este es un salmo que tiene el diseño del favor financiero de Dios para nuestra vida. Y déjame explicártelo. Cuando hablamos de favor financiero, es que Dios se mete en la fórmula. Muchos de nosotros aquí podemos ser muy buenos con las cuentas, la contabilidad, nuestros presupuestos, todos esos ejercicios contables que nos hacen tener un orden en nuestras finanzas. Pero hay momentos, y no solo en nuestra vida financiera, en los que nuestras habilidades, nuestras capacidades no lo son todo. Necesitamos la intervención de Dios. Y en el ámbito de nuestras finanzas, por más pilas que seamos, por más buenos que seamos en esa administración y gestión, necesitamos a Dios. Necesitamos que su mano esté ahí respaldando lo que estamos haciendo. Y eso es a lo que yo llamo el favor financiero, ¿sí? Ahora, este Salmo 112, en resumidas cuentas,
nos revela cómo el temor a Dios y el deleite en el cumplimiento de sus mandamientos nos posiciona a caminar en una provisión duradera, no temporal. Creo que todos aquí hemos pedido al Señor su intervención para un momento específico en el que tal vez estaban, ¿verdad?, los números en rojo. Sentíamos que ya ese cheque no llegaba a fin de mes, no alcanzaba, retos financieros, pagos inesperados. Y quizás en esos momentos clamamos y le pedimos a Dios su intervención. Claro, Dios es bueno. Dios está ahí, Dios ha respondido y seguramente va a responder. Pero nosotros no queremos que esa provisión solo venga de visita de vez en cuando. Nuestro deseo es que esa provisión permanezca con nosotros. Que esa provisión sea abundante, no solo para suplir mis necesidades, para poder ayudar a otros, para extender una mano amiga, para poder hacer esto y aquello, ser parte de, qué sé yo, de la expansión del reino de Dios. Este favor financiero, hay ciertas claves en este pasaje en el Salmo 112 que nos ayudan a nosotros para obtener este favor financiero. Preste atención, versículo 1 del Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí nos habla de cómo comienza el favor financiero. El temor a Dios no es terror a Dios. Este temor a Dios no implica miedo, no implica terror. Ay, qué miedo, Dios. No. Cuando la palabra de Dios habla del temor a Dios, está hablando de honra. Está hablando de darle a Dios su lugar. Está hablando de reconocer quién es Dios en tu vida y en todas tus circunstancias. Es posicionar a Dios en el lugar que le corresponde en tu vida. Una persona temerosa de Dios hace esto: teme al Señor, le honra en todos sus caminos, le honra en todas sus acciones, le honra de pensamiento, le honra de corazón, le honra con todo lo que es y tiene y hace. Eso es el temor a Dios. Y ese es el punto de partida para el favor financiero. Versículo número 2 de este Salmo 112 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Sabe que todo este salmo tiene promesas que no solo impactan a quien las lee, sino a sus generaciones? Este pasaje no está hablando solo de la provisión en una ocasión presente. Está hablando de un establecimiento, del establecimiento de un linaje de seguridad financiera, de una herencia de seguridad financiera bajo la bendición de Dios. Este es un pasaje que cuando tú lo declaras no solo tiene un impacto contigo, tiene un impacto hacia tus hijos, tus nietos y demás. Mira, un discurso, una palabra, cualquier cosa que tú hables que esté llena de fe, va a desbloquear un sustento sobrenatural. Cuando tú hablas fe, se activa algo sobrenatural. No podemos esperar que Dios active lo sobrenatural si no hablamos fe. Presta atención a lo que dice también el versículo número 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Algo de lo que yo te decía. Mira, esto no es un lenguaje simbólico de que en su casa van a haber bienes y riquezas. No es simbólico, esto es un hecho. Esto es un hecho. Este salmo está diciendo que los bienes y las riquezas no van a llegar solo de visita, sino van a habitar en esta casa, ¿sí? Mira, la cultura
La cultura, cuando hablamos de cultura, son creencias que vivimos, creencias que no solo vivimos, sino que consideramos también verdades, pero es cultura. No porque algo sea parte de nuestra cultura es algo que es verdad, aunque lo vivamos. ¿Me doy a entender con esto? Pero nuestra cultura nos ha enseñado que es imposible prácticamente, o nos han querido enseñar esto, que los bienes y las riquezas están siempre en conflicto, que no pueden habitar en una misma casa. No pueden. O sos rico o de repente tenés que elegir una de las dos. Pero santidad y riquezas no se llevan. Eso dice la cultura. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa totalmente diferente. Puede convivir la santidad junto con las riquezas. Sí puede y debe ser así. Ahora escúcheme muy bien. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Este versículo nos está hablando de una promesa que está atada a una conducta. Permítame explicarle. Nos encanta encontrar esas perlas lindas en la palabra de Dios y decimos: ay, acá hay una promesa que es mía, ay, acá hay otra promesa que es para mí. Nos encanta encontrar las promesas. De hecho, hay que hacerlas nuestras. Eso es lo que nos sustenta, ¿no? Esas promesas. Pero hay algo que no podemos pasar desapercibido, y es que las promesas de Dios también tienen una condición, un requerimiento. No es algo solo de una vía. Ay, sí, ¿verdad? Que se cumplan las promesas en mi vida y yo no hago nada. Que se cumplan las promesas y yo no me comprometo a nada. No es así. Las promesas de Dios son algo de doble vía. Yo hago algo y esa promesa se activa. Y estas promesas de las que habla aquí el Salmo 112, específicamente aquí en el versículo 5, es una promesa que está atada a una conducta. Quiere decir que hay muchas cosas de nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras respuestas que pueden ser la llave para que las promesas de Dios se activen. Mire lo que dice acá. El hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Aquí nos muestra que ese favor financiero no solo es para recibirse una vez, sino que es para que permanezca. Cuando habla de generosidad, cuando habla de integridad, cuando habla de justicia en los negocios, estos no son solo principios de la palabra y qué bonitos. Estas son realmente llaves para una bendición sostenida. ¿Cómo vas a sostener esa bendición financiera que llega a tu casa? ¿Cómo vas a hacer para que esa bendición se quede viviendo ahí? Tiene muchísimo que ver con tu conducta. Tiene muchísimo también que ver con que tú atraigas ese favor de Dios para que se quede ahí contigo. Pero mis hermanos, miren, nosotros no solo tenemos que realmente anhelar esas promesas, sino anhelar ganarnos esas promesas. Esforzarnos en lo que compete a nosotros, lo que tengamos nosotros que hacer, esforzarnos porque eso se cumpla. Anhelamos tanto las promesas, pero debemos también anhelar poder cumplir con esos requisitos para poder obtener también esas promesas. Y nuestro carácter es una de esas áreas en las que tenemos que trabajar, administrarla mucho mejor. Dios no solo quiere responderte con recursos, Él quiere confiarte recursos. Cuando hablo de que Dios quiere confiarte recursos, es no solo decir: ay, Abby, tú me pediste por 500 quetzales, aquí está, mi hija, toma. Dios quiere decir: Abby, tú has sido tan fiel con esto poco que yo te confié,
quiero delegarte más, quiero confiarte más, porque he visto que eres una persona confiable. Aquí están los recursos, administralos, no solo para ti, para los tuyos. Es una diferencia muy grande que Dios nos responda con algo que va a satisfacer una necesidad inmediata, pero otra cosa es que Dios a ti te confíe los recursos y te diga: aquí está esta fuente de recursos, administrala bien, porque abundan los recursos ahí. Hagamos que Dios nos confíe esos recursos. Debemos mostrarnos fieles, quizás en lo poco que podamos tener, pero también esa es una manera en la que provocamos y somos, por decirlo así, probados en nuestra confianza para que Dios nos dé más. Y el número 7, cierto que me salté algunos pasajes, pero voy aquí un poquito rápido. Pero mire lo que dice el Salmo 112:7: no tendrá temor de malas noticias. Cuando tú declaras: no tendré temor de malas noticias, no tendré temor si se empiezan a agarrar allá en el Medio Oriente, no tendré temor de guerras, no tendré temor que si la gasolina, no tendré temor que mis finanzas, no tendré temor de mi negocio. ¿Cómo logras no tener temor de las malas noticias? Dice: su corazón está firme, confiado en Jehová. Este nivel de paz financiera solo se obtiene, miren, cuando tú conoces al Dios de las promesas. No solo conoces sus promesas, cuando tú conoces al Dios de las promesas, tú puedes decir: sí, me tiene tranquilo porque tengo una promesa de Dios, pero lo que más le da paz a mi alma es que yo conozco cómo es mi Dios. Yo sé cómo Él se comporta. Yo sé lo que Él ha hecho él por mí antes. Yo sé lo que Él está haciendo por mí ahora. Yo sé lo que Él continuará haciendo a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Yo sé quién es Él. Yo sé quién soy yo en Él. Así que ese nivel de paz financiera vas a poder tenerlo en la medida que conozcas a tu Dios, en la medida que te relaciones con el Dios fiel que te sostiene. Ojo con esto. Hablando de las declaraciones, un tercer puntito aquí es que tienes que comprender que la fe habla. La fe no es muda. La fe habla. Tú no puedes decir: tengo fe, y no declarar la fe. Es más, mira lo que dice Romanos 10:10, y aquí hay una prueba muy fiel de esto. Pero Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo interesante en este pasaje es que aún la salvación requiere no solo que creamos, sino que hablemos. Requiere ese accionar de nuestra boca, ¿sí? Creer y hablar. ¿Por qué? Porque esto representa un acuerdo entre nuestro corazón y la boca. Un acuerdo. El mismo principio se aplica para la provisión. Cuando hablas en fe, tú empiezas a habilitar esos recursos espirituales. Pero necesitas hablar, necesitas declarar esa palabra sobre tu vida, ¿sí? Ahora, la provisión de Dios para ti y para mí no está y nunca estará limitada por las circunstancias naturales. ¿Qué puede proveer más para ti? Tú puedes decir: bueno, un aumento, ¿verdad?, en mi salario, o una promoción en el lugar de trabajo, o un buen negocio, el cerrar un buen negocio, el aperturar otra tienda, ¿verdad? Claro, todos esos pueden ser canales de provisión para ti, pero no son la fuente. La fuente de tu provisión es Dios. Puede usar muchos canales, sí, pero la fuente de tu provisión es Dios. Y ojo con esto: la llave para llegar a la fuente es nuestra boca.
La llave para acercarnos a esa fuente es nuestra boca, son esas palabras que salen de nuestra boca. Mira, Hebreos 11:3 dice otra verdad también. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo visible, lo que tú ves, lo que tú tienes tangiblemente, eso que ya viste, eso que estás anhelando, que en algún lugar lo viste quizás, ¿sí? Esto provino, como dice aquí Hebreos, lo visible provino de lo invisible. Ese mismo proceso está disponible para nosotros. Cuando hablamos fe, nosotros estamos jalando, como que estamos tirando de una cuerda, estamos jalando del lado de lo invisible, estamos jalando y estamos trayendo hacia el lado de lo visible las cosas. Hablar fe, ¿se acuerda usted del concepto de la fe? ¿Qué es la fe? Es una certeza de cosas que no vemos o no tenemos. Es una convicción de cosas que no están todavía aquí, que todavía están allá. Pero cuando tú empiezas a jalar para este lado de lo visible, eso es fe. Eso es fe. Y tus palabras son como esa cuerda que empieza a tirarse y a jalar y a traer de lo invisible a lo visible, de lo que todavía no es a lo que ya está. Tenemos que aprender a activarnos en fe todos los días, no solo cuando las cosas están ya color de hormiga, todos los días. Si la fe es para nuestra vida cotidiana, la fe es para todo, no para algunas cosas. La fe está accesible para todos, no solo para algunos. La fe es algo en lo que debemos vivir todos los días. Muy frecuentemente los creyentes cancelamos nuestras propias bendiciones con la boca. Constantemente. Mire, es increíble cómo nos clavamos la daga en la espalda con nuestra propia boca. Mire, el domingo estamos creyendo en victoria, pero el lunes estamos viviendo en derrota. Hoy podemos amanecer orando por sobreabundancia, pero al ratito ya estamos hablando como que estuviéramos en quiebra. No es posible que nos movamos en ese juego. Un rato creo y otro no. Un rato sí activo mi fe, otro no. Levántate con la fe encendida y hasta que te duermas y sueñes con los angelitos, sueña con fe. Pero tenemos que aprender, la fe no se apaga. La fe no se debe apagar, no se debe esconder, no se puede omitir. Por fe vivimos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y no es solo fe de creer, obviamente, en Dios, de creer en su Hijo. Es fe para vivir. Eso es también lo que quiere ver el Señor. Fe para vivir en tu vida cotidiana. Dios espera que nosotros activemos lo sobrenatural con nuestra fe. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, se hace referencia a una montaña. Y Jesús les está diciendo, es que mira, si tu fe fuera como la semilla de mostaza, tú podrías decirle a la montaña que se mueva y la montaña se movería. Pero aquí en este libro de Marcos, lo que realmente Jesús les está diciendo es, mira, la montaña no se mueve porque tú pienses que se va a mover. La montaña se mueve porque tú le dices a la montaña que se mueva. Porque tú activas la fe con tus palabras. Y entonces las circunstancias cambian, entonces las cosas se transforman. Pero hay que hablar.
¿Por qué? Porque cuando tú hablas, tú también estás ejerciendo autoridad. ¿Por qué se va a mover la montaña? No se mueve por la linda carita que tengamos, se mueve por la autoridad y la fe que estamos ejerciendo. Autoridad. La autoridad se desata con las palabras. Ahora, cuando hablo de autoridad, no estoy hablando de subirle el volumen, porque hay gente que cree que tiene más autoridad si grita más. No tiene nada que ver con el volumen, tiene que ver con tu fe. Yo puedo hablar en el volumen que estoy hablando tranquilamente. No para activar algo con la fe tengo que estar gritando, nada que ver. Es la fe. Súbele volumen a tu fe, no a tu voz. ¿Me doy a entender con esto? Es fe, ¿sí? La provisión sobrenatural, esto me gustó mucho. La provisión sobrenatural responde a discursos sobrenaturales. ¿Quieres ver algo sobrenatural? Habla una fe sobrenatural. Responde a palabras sobrenaturales. Mira, hay cosas que nosotros tenemos que activar, provisiones que nosotros tenemos que activar, y se van a activar por nuestra fe. Usa tus palabras y empieza a activar provisiones. ¿Sabe usted que Dios no está obligado a responder a emociones, tradiciones u opiniones? Pero Él sí es fiel para responder la palabra bíblica que sale de tu boca. Es decir, yo puedo venir delante del Señor. A ver, no quiero desestimar algo que especialmente nosotras las mujeres hacemos y Dios nos entiende. Pero aquí estamos hablando de activar cosas con la fe. Dios no está obligado a responder por nuestras emociones. Si yo empiezo a llorar, ay Dios, es que no me respondes, Él no está obligado a responderme porque mis emociones estén desbordando y me llenen los ojos de lágrimas. Dios es fiel para responder cuando ve fe en nosotros, porque ese es su idioma. Eso es lo que Él entiende, eso es lo que Él se mueve en ese ámbito de la fe. Aprendamos a hablar con Dios. Aprendamos a hablarle a las circunstancias como Dios nos enseña en su palabra, con la fe. Le dije que habían dos cosas que nuestra voz hacía en relación a nuestras finanzas. Le mencioné la primera, nuestras declaraciones, pero la segunda cosa es tan importante como la primera. Y esta es la obediencia. Hablar no es difícil para el ser humano. No es difícil. Obedecer sí. A todos, a todos. Cuando aprendimos a hablar de chiquitos no era problema que habláramos. En algún momento se nos soltó la lengua y ya empezamos a hablar, ¿verdad? Pero lo que más, sin duda, a los papás que están aquí comprenderán esto, lo que más reta a los padres es que un hijo aprenda a ser obediente, ¿verdad? Hay una voluntad ahí que no quiere y no obedece y ¿verdad? Lo repite una y lo repite dos y lo repite tres y no hay modo que obedezca. Porque la obediencia es así, es un reto en nuestra vida. Pero la obediencia y la declaración van de la mano. No podemos declarar sus promesas mientras estamos viviendo en desobediencia a sus principios. No funciona así. No puede funcionar y no podemos esperar que las cosas cambien a favor nuestro solo porque declaramos cosas. Y la obediencia es como que se quedara olvidada una parte importantísima. Mira, a lo largo de la Biblia
nosotros vamos a encontrar ahí muchas bendiciones. Yo se lo decía antes, muchas bendiciones que están atadas o ligadas a la postura de obediencia. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, en su pasaje 28, capítulo 28 de Deuteronomio, es un pasaje hermoso. Nos habla y nos narra tantas bendiciones que el Padre estuvo dispuesto y quería depositar en el pueblo de Israel. Es hermoso leer ese versículo 28, ese capítulo 28. Pero tenemos que comprender que esas bendiciones, no solo de Deuteronomio, sino de toda la Biblia, no van a poder ser alcanzadas por aquellos que viven pasivamente su fe. No pueden ser alcanzadas así. No podemos nosotros estar sentados esperando a ver cuándo me llega una bendición, a ver cuándo una promesa de Dios llega a mi vida. El pasivo se va a tener que quedar ahí esperando un buen rato. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones se arrebatan. Las promesas se trabaja para alcanzarlas. Claro, tenemos que entender que hay una gracia de Dios. Cuando Él quiere darnos, nos da. Pero hay muchas, cuando tú lees la palabra te das cuenta que hay muchas bendiciones atadas a la obediencia. Muchas de ellas. Todas las de Deuteronomio, literalmente dice Deuteronomio: si obedecieres estas palabras. La obediencia. Qué importante es tener una actitud de obediencia. La declaración ciertamente es poderosa, pero no es un sustituto de la obediencia, es un compañero. Así como obedecer sin activar las cosas, hace falta algo. Pero aprendamos a declarar y a obedecer. Declarar y obedecer. Hablar fe y honrar al Señor con nuestra obediencia. Hablar fe y honrar a Dios con nuestra obediencia. Mira, cuando ambos están alineados, cuando tu boca está alineada con tus palabras a la voluntad de Dios y tu vida está alineada a través de la obediencia, está alineado también al cielo. Cuando estas dos cosas están alineadas, tú estás creando un fundamento inamovible. Nadie puede mover ese fundamento. Hay algo que fue establecido a través de la declaración de la palabra de Dios y de tu obediencia, que nadie puede quitar, que nadie puede mover. Y ese fundamento es lo que Dios utiliza para la provisión, para favorecerte y para sobreabundarte. Construye ese fundamento. Sobre ese fundamento Dios pone la sobreabundancia, pone su favor y coloca su provisión. Alinea tu boca, alinea tu vida en obediencia. Aleluya. El libro de Josué, en el capítulo 1 y versículo 8, hay una fórmula ahí. Yo no sé si usted la había notado, pero Dios le dio a Josué aquí una estrategia, no solo para entrar en la tierra prometida, para conquistarla, sino para vivir en plenitud ahí. Mire lo que le dice Josué 1:8. Dios le dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche,
para que hagas siempre lo que éste ordena. ¿Vio la fórmula? Hay 3 elementos acá. Dios le está diciendo: habla la palabra, declara la palabra, medita en ella y obedécela. Declárala, medítala y obedécela. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a declararla si no la sabemos? Tenemos que ocuparnos de conocer esa palabra, de leerla. Hoy día la palabra de Dios está, mire, tuvimos la oportunidad de ir a conocer el Museo de la Biblia en la ciudad de Washington. Mire, de veras, uno de los anhelos de mi corazón, usted no se imagina cómo me sentía yo ese día ahí. Pero hay una sección donde están marcados todos los países del mundo. Y en esa exposición muestran qué países ya tienen acceso a una Biblia. Nosotros somos de los dichosos y de los favorecidos. Somos dichosos. Hay Biblias en español. Mire, en serio, nos dimos con mi esposo la tarea de buscar en qué dialectos y lenguas de Guatemala está. Y ya hay Biblias en quiché, hay Biblias en, faltan un montón. Y de hecho ahí decía: si tú conoces a alguien que conozca este idioma y que esté dispuesto a apoyarnos en la traducción, por favor. Y dije: hay chance aquí, porque faltan muchos dialectos por ser traducidos, por poder tener una Biblia escrita en esos dialectos, en esos idiomas. Yo le digo, somos dichosos aquí. Hay países donde no hay nada, no han llegado con una Biblia. Hay países donde es penalizado el que llegues con una Biblia. Te meten a la cárcel, te condenan a muerte. Somos dichosos. No dejes pasar esa oportunidad que Dios te da para tener acceso a una Biblia. Valga la publicidad, pero aquí en la librería hay Biblias hermosas, en un montón de versiones, unas más adaptadas para que los niños las lean, para que los jovencitos, adolescentes, los adultos. Hay letra grande, hay letra chiquita, hay de bolsillo, hay de todo. Tenemos que ocuparnos en conocer esa palabra, porque si no la leemos, si no la conocemos, ¿cómo la vamos a repetir? Si no la conocemos y no la repetimos, ¿cómo la vamos a meditar? Vamos a estar meditando en las muelas del gallo y no en lo que debemos estar meditando. Y si no la sabemos y no la hablamos y no la meditamos, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Cómo la vas a obedecer? Esta es una fórmula que lleva una lógica, pero también empieza con un accionar tuyo. Decirle: Señor, estoy sentado frente a mi Biblia, vamos, ayúdame pues. Y empiezas a leerla, y empiezas a marcar, y empiezas a memorizar, empiezas a llenar tu casa con una u otra cosa donde hayan versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque todos son recordatorios de lo que deberíamos estar hablando, de lo que deberíamos estar creyendo, de lo que deberíamos estar obedeciendo. Ayúdate. Hay que ayudarnos a hacer lo que tengamos que hacer para honrar al Señor, para obedecerle y por supuesto ser bendecidos a través de esa obediencia. Pero mira, esta estrategia, apréndetela. El cielo va a responder a las palabras respaldadas por obediencia. Qué lindo eso. El Señor, el cielo va a responder
a las palabras que están respaldadas con obediencia. Yo le decía, Señor, y si no hay obediencia, es como oír llover. Se escucha ruido, pero nada pasa. Algo están diciendo, pero nada pasa. Pero cuando hay declaración y obediencia, las cosas se mueven en el cielo también. Hay cosas que se mueven a favor tuyo. ¿Te has preguntado cuántas cosas siguen escondidas, siguen retenidas? ¿Cuántas cosas no han llegado a tus manos de parte de Dios? Y dices, Señor, ¿pero qué onda? Pregúntate si la fórmula está completa. Pregúntate si ya ha habido ahí una declaración de fe. Pregúntate si hay ya un nivel de obediencia digno para el Señor. Mira, escucha bien esto. No se trata de que seas perfecto para que ocurran las cosas, pero que el Señor sí vea la voluntad en ti para agradarlo. Que sí vea en ti un querer crecer, un querer aprender, un querer accionar, un querer hablar. De eso se trata. Él es nuestro ayudador. Y aún en esto, su Espíritu Santo puede ayudarte, puede recordarte. Él puede ayudarte a hablar correctamente. Él puede inquietarte en esos momentos cuando hay que hablar otra cosa y no lo que acostumbramos a hablar. Cuando estás en ese impasse, si hacer o no hacer, hacer o no hacer. Señor, no hago porque eso no te agrada. Señor, mejor obedezco a esto que me has pedido. Claro, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Es el anhelo del corazón del Padre. Mi esposo, Pastor Juan Pablo, ha estado constantemente repitiendo este versículo. Mi amado, yo deseo que tú seas prosperado, de veras que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mi amado, yo deseo que tú aprendas a hablar bien la palabra de Dios. Yo deseo que tú vivas todos los días una fe activa. Y mi amado, yo anhelo que tú desees obedecer al Señor todos los días de tu vida. Es mi anhelo, porque anhelamos verte bien, anhelamos verte con tu familia disfrutando de esas bondades del Señor. Anhelamos ver a tu familia en un buen trabajo, viviendo bien, haciendo muchas cosas que honran al Señor. Es nuestro deseo. ¿Puedes ponerte de pie en tu lugar, por favor? ¿Cómo me gustaría esta mañana que podamos orar? Pero en una actitud correcta delante del Señor. Orando, porque ciertamente esta es una palabra que nos reta a todos. Tal vez sí ya somos obedientes en algunas cosas y en otras a lo mejor nos cuesta. A lo mejor también tenemos que decir, hoy tengo que aprender a morderme más la lengua cuando voy a decir otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y no es que tengamos que andar de religiosos dándole bibliazos a todos, no. Pero es vivir en la fe, vivir en tu fe, respirar fe, hablar fe, compartir fe, chatear fe, leer fe, todo lo que sea para alimentar tu fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo les decía, los oídos están entrenados para aprender de las palabras. Pero ¿a quién es la persona que tú más oyes hablar en el día? ¿A ti mismo? Tú te pasas hablando con medio mundo y tú te oyes. Tú te hablas a ti mismo, tú te oyes. Tus oídos están entrenados para recibir la mayor cantidad de palabras de ti,
aprende a hablarte a ti. Aprender a hablarle a los demás es también aprender a hablarte a ti. Cerremos nuestros ojitos y en una actitud de reconocimiento y de honra al Señor, yo quiero pedirte que nos unamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu esta mañana, esta tarde, y digámosle: Señor, perdónanos si hemos llenado nuestra boca de otras palabras, si hemos, Señor, querido activar deseos propios de nuestra carne, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos vivido en otra atmósfera que no sea en la atmósfera de fe en la que tú te mueves. Padre, no queremos pasarnos conectando y desconectándonos contigo. Queremos vivir permanentemente en esa comunión, en esa charla constante contigo. Queremos conocerte más. Hemos oído de tus promesas, sabemos, Señor, de ellas. Pero, Señor, nos interesas más tú, la fuente, el dador, nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, hoy estamos aquí pidiéndote que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos a refrenar nuestras palabras, refrenar nuestra lengua y hablar correctamente. Queremos ser el eco de tu voz, Dios, donde quiera que estemos. Queremos que se establezca ahí un ambiente diferente. Señor, cuando hablamos tu palabra, cosas suceden. Y no queremos ser espectadores de lo que sucede en otros lugares. Queremos vivir, Señor, en ese ámbito sobrenatural. Queremos vivir, Señor, en ese ambiente de fe, dentro de casa, fuera de ella, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, donde estemos. Henos aquí, Señor, henos aquí. Queremos amarte y honrarte. Queremos ser obedientes a tu palabra. Señor, hoy oramos para que podamos tener mayor acceso a tu palabra. Permítenos, Señor, obtener y estar cerca de esos recursos que nos acercan a tu palabra, conocer tu palabra, para que podamos meditarla y podamos replicarla, hablar de ella, declararla, Señor, con fe. Y permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto a honrarte a ti sobre todas las cosas. Señor, tu palabra dice que tú no quieres, que tú prefieres, Señor, por sobre cualquier sacrificio, nuestra obediencia. Y hoy, Señor, queremos decirte, queremos ser obedientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, fortalécenos en esos momentos de debilidad. Háblanos, estorba nuestro pecado y permítenos, Señor, escuchar tu voz, tu dirección y anhelar, Señor, obedecerte. Señor, yo te agradezco por todo lo que sucederá a través de la declaración que cada uno empezará a hacer ahora, Señor, en su casa, en su familia. Y agradecerte, Señor, por esa provisión sobrenatural, por ese favor financiero, Señor, por esa paz financiera que tú, Señor, derramarás sobre tus hijos en la medida que hablamos, declaramos tu palabra y en la medida que obedecemos. Señor, que toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es tu anhelo bendecirnos, es tu anhelo, Señor, prosperarnos y vernos vivir, Señor, en plenitud. Gracias te damos, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos por tu hermosa y santa palabra. Bendito eres, mi Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús hoy oramos y todos juntos decimos amén, Señor. Que así sea en nuestras vidas. Amén.